Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. ¿Cómo están? Los eché de menos la semana pasada, pero creo, por lo que escuché ahí, que mucho de menos Camilo Férez y Gonzalo Müller no me echaron de menos. No viniste. No, a ese nivel. No era Pero afortunadamente tuvieron que nombrar a Matías de la Maza editor general para que me pudiera reemplazar. Qué grande, Matías. Hoy de la día es Maza. nuestro editor general, así que Sí. felicitaciones y Así es. Un agradecidos. abrazo, Matías. Así Y a es. ustedes también por volver a escucharnos. Está la cagada. Le dicen, ¿pa' dónde vamos? ¿Pa' dónde uno mire? entiendo que a Matías le dicen Stanley, pero por la marca de serrucho. Por la Porque llegó herramienta, aquí con sí. una... Yo decía ahí ¿Ah? fuera de micrófono que no le da ni pa' sierra, ese que Déjale. cortan cholguán, pero tiene otros talentos. pues, sin grande. duda. Oye, bueno, bienvenido Camilo, Gonzalo. Les decía yo, en buen chileno, que está la cagada en la izquierda, pero vamos a tener tiempo para hablar también del gabinete del presidente electo, que yo te diría que el concepto es más o menos similar. Para donde uno mire ahí. Ay, sí, Ahí para ¿dónde comentar, uno mira ahí? Pero quizás lo que marcó la agenda empezó ayer. Empezó ayer cuando conocimos finalmente lo que ocurría en el caso Gustavo Gatica. Recordarán ustedes que este episodio en medio del estallido social, donde el joven que estaba manifestándose, y así lo determina la justicia, lanzando piedras a carabineros, recibe un impacto de balines que en sus ojos y finalmente pierde la vista. ¿Quién era el responsable? Crespo. ¿Claudio Crespo? ¿Se me olvidó el nombre? Sí, Claudio Crespo. Claudio Crespo, que se confirma por parte de la justicia que fue quien hizo los disparos, pero que reaccionó de alguna manera con proporcionalidad de la fuerza, y ahí entra toda la discusión por lo político de la ley Naim Retamal, las acusaciones del Frente Amplio, del Partido Comunista, de los independientes de izquierda, que esto era responsabilidad del gobierno del presidente Gabriel Boric y del socialismo democrático, que habían respaldado este proyecto. Gran discusión ahí, que podemos entrar en detalles de cómo fue esa negociación. Claro. ¿Y qué le dijo el otro? Esa es la pregunta. Y partimos hoy día de la mañana con Sí. terremoto. Paulina Bonovich con la bandera para anunciar primero que evaluaban la continuidad, eso lo dijo muy temprano, en esta coalición de gobierno que va desde el PC a la Democracia Cristiana, que fue con la que apoyaron a Janet Jara, y finalmente con una declaración pública diciendo que suspenden toda relación y actividad pública con la moneda, que en la época de la dictadura lo que hizo el Frente Amplio y el Partido Comunista se llamaban sapeos, y dejando un quiebre terrible, digamos, dentro del oficialismo, que hoy día es cosa de que sigan leyendo los Twitter, sigue incendiado. Dicha sea de paso, en todo caso, en la mañana nos vamos del gobierno y después sacan unas cuentas. Sí, dicen, no. Sí, bueno. Los vamos a mirar feo nomás. Así El más o menos. PPD sí, fue un porque- poquito más así, ¿eh? ¿Cómo partió y cómo terminó? Igual quedan 56 días, dijo. Sí, ¿no? sí, No, bueno, ¿y igual. qué vamos a hacer? Compañero, ¿ah? ¿Ah? ¿O no? Vamos más o menos así, ¿no? Es cuesta, ¿no? Decirme, yo no conozco partidos que se hayan salido a un gobierno así, dejando a su gente al descampado. Para ponerlo en perspectiva, pero Ahora conocemos a algunos que no están entrando, pero vamos a hablar de eso en el segundo bloque. eso es distinto, ¿no? Sí. Quedarse afuera una cosa, salirse ya Claro. más costoso, más dificultoso. Entonces Siempre lo tenso. miran con distancia ustedes, que esta es una pataleta, Camilo? No. O sea, no creo que sea una pataleta. Yo creo que lo que sucede, como que lo que sobredetermina la realidad, por así decirlo, es que esta coalición no está sobreviviendo a Boric. Le ha pasado a otros presidentes. Bachelet rompió 2 coaliciones al terminar, la Concertación y la Nueva Mayoría. Y está sin nombre, Y esta sin nombre, se va con Boris. que no llegó a ser coalición, pero que logró enfrentar unida una elección presidencial, parlamentaria, las municipales, con estrategias comunes, en fin, y con una colaboración crítica de la democracia cristiana, no va a sobrevivir al mandato de Boric. Por lo tanto, este es un paso más del pato cojo. Eso es lo que está ocurriendo. Ayer además el presidente habló, eso estiró un poco los ánimos, pero no es lo único. Había estado Jadwe criticando a sus propias compañeras de partido, estas le devolvieron la mano brutalmente. La diputada Carmen Hertz, que le pegó al presidente, pero con una virulencia. O sea, yo creo que ni de Krasnov se refiere en esos términos. Entonces, claro, lo que empieza a asomar, esto es como cuando se prende la luz en una discoteca. Y empezáis a ver que en realidad todo lo que parecía magia mientras había una... decía, Uy. Con un poquito más de luz. Exacto, cambia la cosa. exactamente. Así que yo creo que es un poquitito parte de eso.
ese es como el elemento central. Y yo estaba, ustedes son testigos, dentro de los que creía que uno de los legados del presidente Boric en algún minuto podía ser el hecho de que contuvo contra viento y marea una coalición improbable. Pero bueno, el Mapocho siempre va a Bilbao y por lo tanto cada quien ahora está tirando hacia su lado. Así es el frío, po. El frío es así. Todos empiezan a tironear la frazada para abrigarse. Para taparse un poquito. Mira, yo creo que también aquí hay dos cosas. Uno, son ecos de la derrota, ¿no? O sea, este tipo de relaciones donde ya todo me molesta. Es la relación propia de una coalición que está derrotada y que por lo tanto tampoco hizo ninguna autocrítica muy profunda, no buscó, decidió acomodarse en la derrota, encontrar que lo habían hecho bien, que el gobierno era responsable pero no tan responsable, que la candidata era muy buena, que lo ha hecho muy bien a pesar de haber sido una derrota histórica para la izquierda. Todas esas figuras complacientes, yo creo que lo que trataron de contener o esconder era una tensión. Finalmente, a propósito del caso de Gatica, ¿no? Del caso Gatica, pero en general yo creo que no se necesitaba una chispa muy grande para que prendiera. ¿Ah? O sea, la reacción del PS de sentirse un poco más que lo estaban acusando de complicidad con las fuerzas represivas, un poco de sobreactuación también, ¿no? O sea, la epidermis muy delgada. Eso ocurre cuando en el fondo uno dice, esta es la oportunidad para pasar la cuenta, el PS dijo, nos está pasando la cuenta a nosotros, se supone que le íbamos a pasar la cuenta al gobierno, se desordenó el eje PC-PS, que era un eje que parece que iba a funcionar, se nos desordena, ¿no? Sí. El propio PC está desordenado, como lo comentaba al inicio, ¿no? O sea, teniendo que salir por primera vez salen los ministros del gobierno a pararle el carro a Daniel Jadwe, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque es curioso que el parteaguas esté siendo no me refiero a que sea sorprendente, pero nosotros vimos que a propósito de las políticas de alianza tal vez se iban a producir otros parteaguas que tenían que ver tal vez con la última campaña presidencial, con quienes estuvieron más, con quienes estuvieron menos, y no. Y fíjate que volvimos al estallido, por así decirlo. Volvimos al eje, al clivaje interno. O sea, la SECOM tenía otro pronóstico para esta semana, ¿no? Tenía un pronóstico del tiempo distinto. O sea, apruebo dignidad, socialismo democrático. Abre el lunes con las 1000 avances, las 1000 maravillas, y el documento, la minuta, pero no llega el martes. ¿Y dónde está la ley Naim Ratamal? Absolutamente. Estaba, digo, porque es que eso es lo que te digo. La sacaron un ratito. Los 1000 avances, algunos van a agarrar 4, dame mis 4 avances, dame mis 4 a mí, dame mis 20 a mí, y cada quien se queda con los suyos. Se están repartiendo la derrota. ¿Estoy bien? Eso estoy con Gonzalo. Y además, no sé si será la SECOM o la presidencia, ¿no? O si hay alguien trabajando ahí todavía, pero llevan al presidente a tolerancia cero. ¿A qué lo llevan el lunes? Fue el martes. Ayer martes. Sí, o sea, de hecho lo movieron para que fuera, digamos. O sea, quedaron de acuerdo en ir el martes. Sí. Porque ese es un programa que va los lunes, si no me equivoco, ¿no? Sí. Lo movieron para que fuera edición especial. Y estaba mucho mejor la pauta del lunes porque había sido en el Congreso de Futuro. Se había encontrado con Kast. Podría haber anunciado hoy la reunión. Habían hablado de la reunión. Ley de Salacuna. Oye, y los discursos de los dos impecables. Ambos apuntando al ancho camino del medio. Entonces, más allá de que ponerle demasiada atención. No corta tú. Algo que siempre es importante, como es la comunicación, ¿no? Siempre importante, pero no por subirle mucho el volumen. Pero aquí se nota un descuido total, una desprolijidad, una palabra que este gobierno ha usado hasta el cansancio, una desprolijidad infinita. Pues, o sea, y además, siempre el diablo mete la cola. Fíjate, están haciendo el desalojo de San Antonio, ya viene usted, ¿quién intenta dispararle a un carabinero? Dispararle a un carabinero, bueno, y queda detenido y todo. Un becario. Un becario, Beca Boric, ¿no? Del estallido. Entonces, está difícil, ¿no? No me imagino que lo habían diseñado así, no me imagino que el final de fiesta querían que fuera ese. Y ese sabor que dejan al final los gobiernos, ¿no? Solo para hacer un paralelo, ¿ah? Porque Ojo que fue Maduro antes. No, esta teleserie viene hace rato. Sí, por eso digo que ha sido un enero muy acontecido, es verdad, pero también un enero que termina, como decías tú, Camilo, hace 1 año y medio que ya el presidente dejó hablar del estallido y había renunciado a todo lo que significaba el estallido y todo, y resulta que antes de irse, uno de los casos más emblemáticos, lo vuelve a traer al estallido y le vuelven a recriminar en su cara, ¿no? Lo vuelven a acorralar, una izquierda que lo acorrala, le dice, oiga, por culpa suya, ¿no? No se hizo justicia.
en una visión que algunos podrán decir que es cegada, pero es la visión de esa izquierda, ¿no? Frente y responsabiliza a Boric. Hay otros que quieren responsabilizar al Partido Socialista. Oye, vamos a tener la oportunidad en todo caso de hacer de pesar al Partido Comunista. ¿En qué ¿Con sentido? cuánto cariño le tiene a Boric? Porque cuando Daniel Jadue criticó a Michelle Bachelet, en tanto expresidenta, por sus actuaciones como encargada de alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el PC lo obligó a retractarse. Y él tuvo que retractarse. Sin embargo, ahora que le dio con un fierro Carmen Hertz a el presidente de la República, en ejercicio de la coalición de la cual el Partido Comunista es parte, importante. vamos a ver si le enmiendan la plana en los mismos términos que en su minuto a Jadwe. Oye, y para quienes no vieron el posteo de Carmen Hertz, que Camilo nos mandó esto tempranito, ¿qué declaraciones tan lamentables, además de falsas, del presidente Boric en un medio televisivo calificando a Cuba de dictadura y a Fidel de dictador? Sin una palabra acerca del bloqueo absolutamente ilegal de Donald Trump. En los hechos implica ponerse al lado de Trump, sus amenazas de intervención a Cuba. El pueblo cubano da muestras históricas de hidalguía, coraje y compromiso con todos los movimientos progresistas y liberadores del mundo. Y, Pa' tu tía, le dijo. sí, y no se la mandó a decir con nadie, digamos. Directo. No, o sea, yo creo que aquí, de nuevo, el affectio societatis es tan importante en toda coalición, en todo gobierno, esas ganas de estar juntos, ¿no? De construir juntos, hoy día está en su nivel más bajo. O sea, todo al revés, lo que ven es que la derrota no tiene todavía padre ni madre y hay que adjudicársela a alguien, vamos repartiendo, vamos diciendo, yo siempre dije, siempre me sentí incómodo. Hay algunos que miran y dije, bueno, Boric no lo miran con futuro, ¿no? Porque ese tipo de declaraciones es alguien de quien no está pensando en el futuro, digamos, o en un futuro con Boric, están mirando hacia otros lados, o sea, todas esas repercusiones tienen, ¿no? Este final de fiesta en el Frente Amplio. El propio presidente abrió la línea, ¿no? En su entrevista viene en un tono muy de cierre, muy de balance. Sí. Como que esto se acabó y sí, me equivoqué en esto no lo reconozco como error, esto sí. Reconoce haber nombrado a George Jackson como SECPRES, un error. Dice, se equivocó en los indultos, en algunos sí, en otros no. Después dice, no, un compromiso de la campaña, tenía que hacerlo. No, se le ve a él poco definido, poco claro en lo que quiere y resulta que no va a tener otra oportunidad porque se le acabó el gobierno. O sea, esta es la imagen que va a quedar. O sea, él del está final en de cierre también, y lo comentamos la vez el programa anterior, él está en cierre porque también todo este diseño de la oficina del presidente electo y todo este periodo hace que la atención hacia lo que viene se desplace hacia José Antonio Kast y por lo tanto él necesariamente queda en esta condición. Salvo que tuviera, por ejemplo, una agenda legislativa que le permitiera mantener algo de tensión y algo de protagonismo, pero obviamente con este nivel de desorden sería más que suicida armar algo por el estilo. Pero tampoco, porque si uno mira el Congreso hoy día, de hecho, Eso hoy día es lo que digo, mismo, no ¿qué está, es lo que están votando? El reajuste de los empleados fiscales y las leyes de amarre. Imposible peores, ¿no? En términos de opinión pública para el gobierno. Terminó como amarrando gente que no lo fueran a echar. Terminó muy mal. Entonces, si tú dices, oye, voy a tener las últimas 2 semanas legislativas, muy distinto el lunes, ¿no? El lunes dice, oye, esa vacuna universal. Ahí hay un proyecto que tenía sentido, ¿no? A empujar, tratar de, oiga, hasta el último día. Hasta metió la puntita con el FES, el presidente. Claro, ¿no? El FES está más difícil. Está más difícil, sí. Pero la vacuna universal, algo, ¿no? No lo olvidemos. Piñera, con Gabriel Boric de presidente electo, Sacó la PGU. contra la opinión de gran parte de la derecha, que le decían, presidente, usted entrega la PGU, nunca más en Chile va a haber una reforma de pensiones, bueno, parecía nuestra idea, agoreros. Sacó la PGU. La sacó en enero del 2022. Y hasta se enamoró José Antonio Kast de ella. No, hoy día no hay nadie que no ¿Ah? la Te aplauda, amo, ¿no? PGU. Te amo, Te amo, PGU. PGU, todos aplaudiendo, todos tratando de llevar su pedacito. La hizo él en el último mes hábil de su gobierno. Entonces, se podían hacer cosas en este enero, pero parece que no es lo que tenía en mente el presidente. No, bueno, No pero se le ve son- un diseño de son salida. personalidades muy diferentes en todo caso. Si Piñera, si hay algo que tenía por sobre el resto era este carácter de accionista minoritario hostil. Alguien que siempre en el último minuto te podía meter un gol, que siempre te podía hacer una cachaña. No se daba nunca por vencido. La cantidad de chinas que le hizo la derecha a Piñera, eso nos daría para un programa completo. Podríamos estarlas narrando 20 veces. Invitemos a Carlos Larraín. Claro. Para hacer ese especial. digamos. Y volvió, y después subsumió a la derecha, después puso a Lavín de Gomero al lado de él. No, olvídate, o sea,
otra persona. Oye, y espérate, y proyectando un poquito lo que pasa en la coalición oficialista. Yo me acuerdo hace ya hartos años que los radicales se salieron del gobierno en algún minuto de Eduardo Frei. Si no me equivoco, hicieron una pataleta y convocaron... ¿Eduardo Frei Ruiz Tagle? Sí. Convocaron a los subsecretarios de los ministros del partido. Ya, a lo mejor ponte enredado. Estamos haciendo Estoy casi seguro. arqueología. Pero ponerlo como ejemplo, ¿qué pasa con Álvaro Elizalde? ¿Cómo queda hoy día posicionado el ministro del Interior, con todos los poderes? Con su partido congelada la relación. Exacto. O sea, Alvarito venga para acá, le va a decir Paulino Donovich una reunión. ¿O la moneda va a recibir al PS en un gesto de recomponer la relación? Yo creo que a Elizalde se le enreda harto la cosa. Sí. Ahora, lo que sí, uno tendría que decir que el socialismo democrático está siendo más leal con el presidente y con la candidata presidencial de la coalición que lo que sus propios partidos. Claro. En esta pasada. O sea, ellos van a poder girar a costa de eso, yo creo. El hecho de que, mira, sabéis que nosotros estamos haciendo esta pataleta porque te estamos prestando ropa. Si finalmente eso es lo que están haciendo, le están diciendo, a ver, este es su gobierno también. Y si usted quería hacer una cuestión distinta, porque el comunicado del Partido Socialista dice eso. Si el Frente Amplio tenía visiones tan contrapuestas, no se abstiene, vota en contra. Y si el PC tenía la piel tan delicada, entonces se sale del gobierno y saca a su cuadro de él. Pero bueno, y no lo hicieron. Esa conversación donde todo se mira con distancia, se calcula, claro, cuando quedan 60 días para irse. Esta cuestión, ¿sabes qué parece? ¿No? Esas fiestas de la farándula donde habían mechoneos de las involucradas. De la campo, titeado, sí, claro. Es como el día después de ese tipo de fiestas. Estamos como en ese tipo de comentarios. Yo creo que, bueno, sí, tiene que ver con... Hay dos males que tiene nuestra política. La primera, la fragmentación. Segundo, la polarización. Esos dos operan, ¿no? Cuesta mucho ordenar. Y estas explosiones de desorden, hoy día, esta semana, le tocó a la izquierda por el tema y todo. El día de mañana puede ser a la derecha absolutamente igual, ¿no? Puede ser a propósito del gabinete, ya vamos a hablar de eso. ¿Hablan de qué? De que el interés de estar juntos o de la acción colectiva está muy bajo. No hay mucho interés en acción colectiva. No, porque no hay y eso tiene una explicación numérica. O sea, cuando tú aspiras como techo a un 30% o un 35%, siendo generoso... No, en el caso de los partidos, un 5%. Por eso te digo, cuando tú aspiras a eso estando unido, no te sirve de tanto estar unido. Mejor ir a tu nicho. Y tratar de rescatar y comer la parte más grande de ese pastel. Y por lo tanto echarle la culpa a los otros de que en realidad los fracasos del gobierno tienen que ver con que no fue suficientemente izquierdista ni comprometido. Opción A. Y opción B, no fue revolucionario. Y opción B, digamos, la otra, que es decir... son las dos tesis que están en el subtexto de la discusión. Y la otra tesis es, oye, nosotros tuvimos que... Arreglamos lo que pudimos. O sea, vinimos, habían chocado el auto, estaban curados, y lo sacamos, lo sentamos en el asiento al lado, nos llevamos el auto. Se recitó una entrevista después de un tiempo, Mario Marcel volvió a hablar, ¿no? Sí. Todavía seguimos sin entender por qué dejó ser ministro Mario Marcel. Sí, sigue estando activo, además. No, y sigue estando en Chile. Y sigue opinando. O sea, ¿por qué dejó de ser ministro? Sí, es extraño. Ha dejado la sensación de que es porque sintió que ya no podía contener más... O sea, que ahora venía la parte en la que se iba a sucumbir a la presión del gasto. Yo creo que esa es la impresión que él dejó. Aunque finalmente no pasó, pero no pasó por un problema de dispersión. Pasó, este año no se incumplió la regla fiscal. Lo que pasa es que hay que decirle a Mario Marcel, al igual que lo último. Este es el tercer año que pasa, digamos. No es que haya pasado este año y los otros años no. O sea, no hay un cambio en la trayectoria en ninguna cifra. No, pero ni se gastó mucho más. Quiero ser justo con Super Mario, porque yo sé que tú quieres instalar esta idea de que fue el gran dilapidador, y no. Y la verdad es que si uno es justo con el análisis, los esfuerzos políticos que hizo Mario Marcel tenían que ver con no seguir comprometiendo gastos hacia adelante. Esa tesis te la compro. Si hubiera renunciado en diciembre del 22, te la compro 100%. Y eso lo hizo de entrada con el CAE, con sacar la idea de la eliminación del CAE y dejarlo amarrado a la reforma tributaria, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Lo hizo con el fin de los retiros, lo hizo no renovando el subsidio a las cuentas eléctricas. O sea, eso que significaba que aparte de la caja exigua que le habían entregado el gobierno de Piñera, ya me dirás tú que fue por la pandemia, pero da lo mismo. Aparte de eso, y entiendo de los errores de estimaciones de ingresos, que es otro tanto que le mete buenos pelos a la sopa, lo que sí hizo un esfuerzo muy importante por tratar de sacar los gastos que estaban comprometidos hacia adelante y que además seguían estando desfinanciados. Yo creo que por ahí va la mano.
Hoy estuve hablando de algo que mencionamos la pasada, de esta carta de los ministros comunistas contra Daniel Jadwe. Estuve ahí reporteando en el Círculo de la Moneda y me contaban algo bien particular. Yo le preguntaba a esta fuente cómo se están articulando para hacer oposición a Lautaro Carmona o a Daniel Jadwe y a este mundo, cómo está este Partido Comunista renovado, Camila Vallejo, Carol Cariola. Y me decían, esto al revés, pues me dicen, los que se articularon durante 4 años fueron ellos. Ellos tuvieron el tiempo de organizarse, de cuadrarse con Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es el que tiene el control del partido, no Lautaro Carmona. Es cosa de ver su evento en su casa, donde finalmente invita a militantes, ahora que tiene arresto domiciliario una vez a la semana, 100 personas en su patio, con lo que finalmente está haciendo política, no lo está invitando a tomar tecito. Y ven en esta nueva camada la posibilidad de que Camila Vallejo, de alguna manera, tome un rol no solo de defensa del legado de Gabriel Boric, que es lo que muchos ha dicho en los últimos días, sino que también de oposición o intentar tener un rol en el Partido Comunista que viene. Ellos tienen estos congresos eternos que hacen para elegir a su directiva a fines del próximo año, o sea, a fines de este año. Pero me decían a los que se entra con las conclusiones redactadas, eso sí. Exacto. Me decían que a ponerle ojo a Iracy Hasler en este lote, a Marcos Barraza, y al rol que va a tener Carol Cariola en el Senado, junto a Camila Vallejo, al ministro Cataldo y al ministro Gajardo, que son los que firman esta carta contra Daniel Jadwe. O sea, el PC nuevo, o sea, yo le decía a esta persona, de partida estamos hablando de 2 PC, esta cuestión no pasaba con Guillermo Tellier. Nunca Pero tuvimos eso eso. que describe Rodrigo es la disidencia del PC. Exacto. En el fondo, es la disidencia, porque la mayoría del PC está con Jadwe. Y a través de Carmona, de hecho, articulan con la conducción. Y eso significa que el PC oficialista es minoritario y es disidente. ¿Oficialista en cuanto Oficialista gobierno? con respecto al gobierno. Ah, claro. El gobiernista. Sí, pues el PC gobernista es minoritario y está en la disidencia, es verdad. Oye, pasó volando el primer bloque, nos dio solamente para hablar de la izquierda, nos quedará alguna cosita ahí, pero tenemos que hablar y profundizar del gabinete. Estamos en La Jungla Radio Infinita, en YouTube, en Comando Jungla, en todas las plataformas Mega Noticias ahora, para que nos vean y le avisen a quienes no han podido verlo. Vamos y volvemos. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. De vuelta ya acá en La Jungla Política Salvaje con Gonzalo Müller, Camilo Férez, analizando estas semanas bien intensas, y eso que todavía no llegamos al gabinete. La otra semana vamos a tener fresquito el gabinete, va a ser un día antes, así que va a haber harto que conversar. Antes de pasar a la derecha, José Antonio Kast y el entuerto que tiene con los partidos de Chile Vamos, Nacional Libertario, lo comentábamos a la rápida aquí, Julia Chuñil, el caso que marcó a la política, sin duda, porque recordábamos aquí que hubo una serie de figuras políticas del Frente Amplio, el Partido Comunista y algunos del Socialismo Democrático que salieron a empujar la tesis de que había sido secuestrada, asesinada, involucrado al empresariado por su rol medioambientalista, por ser mapuche. Bueno, finalmente hoy día la lista que se investiga es que fueron los hijos, y eso es un cambio radical a lo que estábamos conversando. ¿Le pega, Camilo, al gobierno haberse casado con una tesis que estaba muy en pañales todavía? Yo tengo la impresión de que el gobierno hizo varios intentos por aplacar dentro de sus propias filas declaraciones que se comprometieran mucho con esa tesis. No así en el caso de los parlamentarios, no así en el caso de los partidos. Me parece que el gobierno tuvo durante mucho tiempo indicios, por lo menos, de que esto podía dispararse hacia otro lado, y yo recuerdo varias declaraciones e intervenciones en su minuto de la entonces ministra del Interior poniendo baños fríos y tratando de llevar esto hacia esperar los resultados de la investigación. Pero dicho eso, aquí, mira, van a pasar 2 cosas. Todos se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, pero frente al error hay 2 formas de reaccionar. Una es el silencio, bajar 2 cambios, a veces pedir disculpas, ¿cierto? Y la otra es aumentar la apuesta. Los que aumentan la apuesta son nítidamente los integristas, aquellos que cuando la realidad choca con la teoría o con la ideología, al diablo la realidad. Entonces, y creo que vamos a tener mucho de eso. O sea, hoy día ya, no obstante que esto tiene un vuelco que estaba más o menos anunciado, habría que seguir la misma tesis, es decir, bueno, dejemos que la investigación continúe, todavía no es concluyente, ok, sigamos la misma tesis,
pero si se confirma hacia allá, ya hay quienes están diciendo de que finalmente esto es como casi un montaje. Y por lo tanto, los que estén ahí, yo le diría a la gente, bueno, usted tome nota. Sí, lo que pasa es que la judicialización de la política o la política judicializada, ¿no? Siempre lo ha hecho mal y seduce mucho a una parte de la izquierda que no quiere aprender nomás. Pues. Si al final del día, oye, el carabinero Panguipulli, partiendo por la vocera de gobierno, ¿no? Cuando era diputada, era culpable, era inocente. Cabo Zamora, Pionono, gran causa, el acto de violencia que generó más violencia, lo mismo. Y así, uno va sumando casos, bueno, lo del carabinero Crespo, igual ayer, ¿no? Sí. Que fue opacado por lo de Julia Chuñel. Julia Chuñel sabía construir una causa, ya, porque a la izquierda ya le hacía sentido. Eran los empresarios, eran los grandes intereses económicos, eran las forestales, y por lo tanto ella era la mártir de esta causa, y vamos empujando, y se presionó a los medios de comunicación, se les decía, oiga, están escondiendo la verdad. Y hoy día esos mismos se van a dirigir contra el Poder Judicial o contra los jueces, o contra el Ministerio Público en este minuto que está realizando la investigación y que están haciendo un montaje. Hay un minuto en que también hay que venir la reflexión y decirle, ¿sabe qué? No todo es cancha, no todo se puede usar para hacer política o para hacer política partidista o para llevar agua hacia su propio molino de interés político. Y lo judicial debiera estar dentro de eso, ¿no? Deje que opere la justicia, deje que se haga justicia, deje que operen tranquilos los tribunales y no los politicemos, no encontremos los culpables con un par de titulares porque nos sirve, porque debilita una institución que yo quiero debilitar o porque fortalece una que quiero fortalecer. Soltemos eso. Y eso es válido y muy válido también para un mundo que es como parapolítico que está alrededor de los tribunales. La cantidad de abogados opinantes, ex fiscales y otras figuras que viven de abonar estas mismas tesis, ¿no? No, y que cuando los fallos son distintos, finalmente es porque operaron poderes oscuros, que los hay, si no, nadie dice que nadie dice que no existan, pero en definitiva no puede ser que siempre tus prejuicios, cuando no se confirman, son parte de una operación del contrario. Sí, solo corregirte, Gonzalo, que esta es una actitud que no es patrimonio de la izquierda. ¿No? La judicialización. Lo que hemos visto en respecto a los casos, de estos casos, sí, de los derechos humanos. Obvio, sí, por lo que son de activistas. Y es un daño que a veces uno dice, no, mira, es que hay personas exaltadas, ¿no? Oiga, el propio presidente de la República ayer, Gabriel Boric, cuando dice, aquí hay un crimen que se está quedando sin castigo. Entonces, exactamente lo que ha dicho el tribunal es que no encontró que existiera ningún delito. No hay crimen. Eso es lo que le dijo el tribunal. Y él insistió. ¿No? Después él insistió. Entonces, decirle, cuando uno, por eso yo le digo, a la izquierda hay un tema ahí respecto de esta situación. Decirle, si en los tribunales te acaban de decir algo, ¿cómo puede salir el presidente de la República a desconocer lo que han dicho los tribunales? Es verdad que no se ha terminado el juicio, es verdad que quedan acciones pendientes, es verdad que pueden venir recursos, pero se puede volver a dar vuelta, absolutamente inapropiado, y lo mismo en el caso de Julia Chuñel, los ministros que se pronunciaron respecto de abonar a la tesis de que aquí había estaba desaparecida y que había que investigar la participación de empresarios y de otros. Yo creo que no corresponde, es impropio. Hoy día pongo el énfasis en estos casos, quizá mañana te encuentro razón, no es propio de nadie, es parte de los defectos que tiene nuestra política hoy día, pero cuando uno mira al presidente de la República, dice, parece que esto no es algo marginal. No, y tal vez tenga mucho que ver con la desesperación de lo que estábamos conversando en el primer bloque, porque son una seguidilla de eventos de distinta magnitud, desde el becario hasta el caso Crespo, pasando por lo de Julia Chuñil, que finalmente lo que hacen es que desarman tótemes que se habían erigido para demostrar de que este era el país más desigual del mundo, para decir que aquí se violaban los derechos humanos, para decir que en Chile se tortura, para decir, acuérdate los centros de tortura del metro, o sea, no, son varias afirmaciones que le daban sustento a una historia de lo que estaba ocurriendo. Y que se van cayendo, que se demoran en caer, pero que se van cayendo. Entonces, al final, ahí es donde se produce la desesperación de aquel que no solamente perdió electoralmente, sino que ve que pierde políticamente y judicialmente elementos que estaban sosteniendo sus tesis. Y finalmente culturalmente, ¿no? Al
Al Oye, final la derrota es cultural. Así es. Otro tema que seguramente va a seguir por estos días y que enreda la moneda y que no hemos tenido opinión nada de casi su equipo todavía. Bueno, bajadas que vamos a ver ahí también de Gustavo Batique todo el tiempo, pero están enredados en el, como les gusta a ellos que digamos, OP, la oficina del presidente electo. Me decía el otro día una persona ahí que le carga la moneda chica, esa tontera, porque va a ser la moneda chica siempre. Sí. Digamos. En la moneda chica están muy enredados y yo lo he conversado con los partidos políticos, te diría que en particular con la UDI, que ya se tomó la decisión por parte de José Antonio Kast que este va a ser el gabinete de los independientes, no de los partidos políticos. Si hacemos el barrido y el listado de los ministros que hoy día suenan, Claudio Alvarado es el único UDI, que está, porque Alejandro Weber, que aparecía como posible ministro del Trabajo, ya dijo que no. En RN solamente José García Ruminot. En Evópoli, que entiendo que Catalina Parota es de Evópoli ahora. Pero bueno, Evópoli... Independiente. Sí. Pero no hay partido de Populi. No hay partido que lleva en el partido. O sea, Pero, bueno, de facto independiente. Tiene Sí, razón. y ojo que republicanos tampoco. Entonces comienza y se eleva el fantasma, capítulo aparte de Johannes Kaiser, que está repitiendo el estilo Piñera 1. Un equipo técnico, experto, los mejores del mundo. Y recordemos los resultados ¿Y de cómo eso. le fue? Po? ¿Y cómo le fue? ¿Y la política dónde, Camilo? Oye, pero eso, ¿sabéis? Eso... Yo también recordaba lo de Piñera 1 y como no sabía si es que había sido exitoso de la masa en su operación por reemplazar a nuestro Rob, reporteé, por si acaso, porque normalmente el que reportea es Rodrigo, pero imagínate si no lo teníamos. Entonces reporteé y me encontré con lo mismo. O sea, mucha desazón y mucha gente en los partidos que te dice así como esto es inédito. Y ahí como claro, uno dice, oye, no es tan raro. Si mira, los presidentes que van a tener este poder ahora y nunca más, siempre o muchas veces ceden a esta tentación de que finalmente nadie sea más grande que ellos, que nadie tenga más poder que ellos. Y esto cruza a los partidos del propio presidente. Acuérdate los agarrones de Piñera con RN, si era una cuestión más allá de la personalidad de Carlos Larraín. Pero Piñera tuvo la misma tentación, el gobierno de los gerentes se llamaba en ese minuto, ¿te acuerdas tú? Sí. Y ahora sí creo que en los números se está pasando un poquitito más para la punta, porque son menos los miembros de partido que están aquí. Pero bueno, estos van a tener que beber ese cáliz, van a tener que tomarse esa medicina y van a ver si es que funciona o no. Yo me acuerdo que me sacaron cresta y media cuando dije no lo quería personalizar en Mara Cedini, ni en sus capacidades. Pero es finalmente en ese modelo, en el modelo de que alguien porque tiene una habilidad concreta, en este caso, ¿cierto? Tú la traes y se te olvida de que la quieres poner a cargo de un ministerio, no solamente de la vocería, de un ministerio. Y que los partidos miran eso con un recelo que hace que finalmente el que le va a ir a sacar la cresta cuando se caiga no va a ser el adversario. Van a ser aquellos que hoy día están tremendamente picados porque están fuera de ese negocio. Mira, siempre cuando hablamos de José Antonio Kast y todo, el presidente electo, es verdad, no es muy distinto a Piñera 1, no es muy distinto a Bachelet 1, no es muy distinto a Boric 1, ¿no? Ha ocurrido algo similar. Ese minuto los presidentes dicen, Kast, vamos a ver si es un genio, porque lo que olfatea rápidamente es la debilidad de los partidos. Los partidos le dieron carta blanca y él dijo, vamos, tengo carta blanca, se lo tomó en serio. Incluso su propio partido salió de la negociación. O sea, está tan excluido de la capacidad de decisión Arturo Esquella que Guillermo Ramírez o Rodrigo Galilea o cualquier otro, digamos. Tan igual de excluido. Y lo otro que demuestra algunos rasgos de la personalidad que siempre es importante mirar, ¿ah? Porque como yo siempre creo que al final hay mucha gente que se concentra mucho en estudiar a Maquiavelo y a veces debía leer un poquito más a Freud. ¿Ah? Hay cosas que tienen que ver con las personalidades, hay cosas que tienen que ver con los traumas, con las frustraciones, y que se revelan en momentos de poder. Yo creo que en el caso de José Antonio Kast hay algo de eso, ¿no? Así como esa necesidad de ser querido de Piñera, que lo dominaba a ratos, ¿no? ¿Qué pasa con José Antonio Kast? Que él, en su estructura, cuando fija una regla, le es imposible moverla. Se transforma en algo rígido, pétreo, demasiado rápido, cuando no tendría por qué ser. Por ejemplo, Partido Republicano va a tener 2, 3 ministros, nadie puede tener más. Por lo tanto, los otros partidos ya saben que solo pueden tener 1 o 2. Eso generó en los propios partidos una tensión absolutamente innecesaria. O sea,
creo yo que a él le dieron una libertad para armar su equipo y su gabinete que cientos ratos confunde, como que nadie le va a pasar la cuenta si es que lo hace mal. ¿Ah? Y lo que uno tiene que aprender rápidamente en política es que la opinión pública es veleidosa. Y así como hoy día te aplaude, mañana pide tu cabeza, ¿no? O sea, no solo es veleidosa, sino que además tampoco está tan atento a todo lo que tú dices. Si, mira, de nuevo, ese es un rasgo que comparten todos los presidentes en algún minuto. Esta idea de que ellos se fijan reglas y eso hay que ordenarlo a todos en función de eso, y aunque sean difíciles de cumplir o imposibles de cumplir, hay que mantenerlas. ¿Se acuerdan ustedes del gabinete paritario? Sí. Entonces, en realidad el deporte era decir, ya no es paritario, porque mira, claro, aquí ya pasó no algo, cumplió. y terminas convirtiendo un activo, el gabinete con más mujeres, por darte un ejemplo, no sé qué, en un pasivo, que es que no tienes nombre para que sea paritario. Y así suma y sigue, todos se meten en ese forro. A mí lo único que me preocupa es la lógica de lo que va a hacer el gobierno. El presidente va a elegir su equipo, ojalá que les vaya bien, que lo hagan bien por Chile, cada uno de ellos, con más o con menos experiencia. Es evidente que cuando uno mira el gabinete y dice falta experiencia política, es bastante evidente. Ahora, ese reclamo no tiene mucho sentido cuando él dice, no, yo quiero un gabinete independiente, porque significa que, bueno, lo que estaba buscando era eso, ¿no? Gente independiente, gente que no tuviera experiencia política. Eso es lo que buscó el presidente, bueno, lo está logrando. Tendríamos que dárselo como un check, no como una falla, ¿no? de su gabinete. ¿En qué está pensando? No lo ha explicitado todavía. ¿Qué quiere hacer con ese gabinete independiente? Todavía no lo sabemos. Hay sí un par de dudas respecto de, uno, ¿qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad? ¿No? La manera en cómo se ha abordado el Ministerio de Seguridad yo creo que ha sido complejo porque, a diferencia de otros ministerios, hasta en Hacienda, ¿no? Pero si en Hacienda habían 2, 3, 4 nombres dando vuelta, que sabíamos que uno de esos iba a ser Quiró, terminó siendo Quiró, pues, Daza dijo que no en Argentina, a pesar de que uno dijo que había dicho que sí primero, después dijo que no. Bueno, terminó siendo Quiró. Pero en el caso de seguridad no hay nombre. O sea, uno dice la dependencia respecto de Rodolfo Carter se ha transformado en una dependencia total y que de alguna manera va a dejar en una posición disminuida la capacidad del propio presidente de nombrar a alguien, porque siempre va a ser como, como dijo no Carter, ahora vamos a buscar un plan B. O alguien que quizás no va a quedar como si en esa una parte, comparación. En esa parte han tenido todos los errores. Yo que mismo que le he reconocido que en otro orden de cosas han tenido, valga la redundancia, orden y control de cuña y un montón. En esta, la de los nombramientos, yo creo que tienen un escándalo interno que va a explotar en algún minuto. Y que va dejando herido. No, pero además que te mete un montón de flancos. Si son ciertos los nombres que nosotros estamos viendo, uno va a decir, bueno, los grupos empresariales tienen más ministros que los partidos. Claro. Venía ahí Quiñenco, al grupo Mate. Claro. La AFP. A la AFP. ¿Te cachai, no? ¿Y eso te parece un buen framing? Es un pésimo framing. Cuña para cortarle esa. Entonces, suma y sigue. Sí. Yo creo que, de nuevo, uno no puede asumir que uno dice son errores. Y digo, primero, hay un diseño, lo busco él está haciendo lo que quiere. A mí lo que me preocupa es que siempre en el entorno de un presidente es deseable, no siempre ocurre, que haya alguien que no le diga que sea todo, ¿no? Que no le aplauda a todo. Porque si no, son los gobiernos que se meten en sus propias tesis, ¿no? Cámaras de eco. De 4 personas que están ahí encerrados y tratando de armar un puzzle y finalmente se compran tesis entre ellos, ¿no? De cosas que el resto no ve. No, que la genialidad, que esta persona, porque esto, por esto, y esta persona acá, esta persona allá, de agricultura va a contener a un senador de allá, el otro voy a usar energía para oiga, todo ese ajedrez no lo ve nadie. Lo que están mirando, y de verdad lo que se van a fijar los chilenos, creo yo, el próximo martes, ¿quién es el ministro de Hacienda? Y si de verdad tiene la capacidad de hacernos crecer. ¿Y quién es el ministro de Seguridad? Y si de verdad va a cambiar el tema de seguridad en Chile o no. Yo creo que esas son las dos grandes promesas. Sobre todo si es que las cosas comienzan a producirse. Y el resto del gabinete, bienvenido, que lo hagan bien, que ojalá cumplan con su misión. Ahora, cada vez que tú vas tomando decisiones, vas dejando heridos. Hoy día, la novedad es que tiene heridos adentro del Partido Republicano, tiene heridos en Chile Vamos, y el principal herido, Johannes Kaiser. Eso mismo te iba a decir. Hoy día en la mañana, en Radio Infinita,
las frases que se despachó Johannes Kaiser. El presidente electo tiene sus acentos puestos en otra parte. No quiere entrar a hacer lo que se hace en muchos gobiernos, que es empezar a negociar y transar dentro de su propia coalición. Quiere imponer su propio punto de vista y una figura como la mía, en ese sentido, no es cómoda. Y ya a esta altura parece que no solamente es Johannes Kaiser que no llega al gabinete, que eso está zanjado ya, sino que nadie. Eso, traducción simultánea, dijo, conmigo no, cabrito. Sí. ¿Ah? Conmigo no. Bueno. Pero además le regala de nuevo. Estas son puras tensiones que nos están regalando a nosotros, que vamos a construir y elaborar teorías al respecto. Cada vez que uno mire feo al de al lado, vamos a decir, bueno, aquí es más de lo mismo. Quedó mal estivado desde el inicio. Y perdona lo prosaico y pragmático, pero eso es puro tiempo que los equipos de cada uno de esos ministros van a perder en esto y en no hacer la pega. En no hacer la pega que tienen que hacer. Entonces, es una... Pero te insisto, dado que es algo tan común, Gabriel Boric, cuando eligió a los ministros del Partido Socialista, ¿habló con el Partido Socialista? No. Él eligió a Maya Fernández y a Carlos Monte. No, a Monsalve y a Carlos Monte, porque eran cercanos con él. Y porque tenían una historia con él. Y dijo, bueno, aquí está el Partido Socialista. No, Kast está haciendo exactamente lo mismo. Y está haciendo exactamente lo mismo. Lo que hizo Piñera fue exactamente lo mismo. Acuérdate que Piñera 1 le salió a, como siempre pasa, le salió a tirar una tesis alternativa a Longueira. ¿Se acuerdan? Que Longueira salió él a los medios a decir que aunque lo beneficiaba su tesis, no se puso colorado de que este gobierno, de que como la derecha no había estado en el gobierno generacionalmente, los únicos que tenían experiencia política eran los senadores y que por lo tanto había que saltarse esta regla o esta idea o este prurito respecto de que no se podían sacar senadores para integrarlos al gobierno. El hecho que él estaba haciendo así, dejémoslo de lado, pero estaba esa tesis. Todo gobierno enfrenta dificultades. Cuando enfrenta dificultades, porque ahora está viento a favor. Por eso digo yo, este diseño es el diseño del viento a favor. Aquí no hay ningún problema. Está todo bien. La opinión pública a favor. Está todo a favor. Todo está, por ejemplo, digo, imposible mejores condiciones para hacer un gran gobierno. Incluso las condiciones internacionales. Está todo dado para hacer un gobierno. Es por eso que a uno de ese cuidado, que es un fantasma que debiera estar ahí presente en la cabeza de José Antonio Kast, que de comprarse las tesis propias y creer que con voluntarismo resulta. Porque esta pelea se ha repetido varias veces, ¿no? El Consejo Constitucional no funcionó. Esto que con 2 listas parlamentarias lográbamos igual mayoría, no funcionó. Y ahora que con este gabinete, que es un gabinete de independientes, todo va a funcionar mejor. Tranquilo, que todo va a mejorar. ¿Cómo es? Parafraseando esa todo tesis. va a estar bien. Parafraseando esa idea de que se es capitalista con las ganancias y socialista con las pérdidas, en la política lo que pasa hace mucho rato es que se es personalista en la ganancia y se es colectivista en la derrota. Entonces, ¿cuándo se acuerdan los presidentes de los partidos? ¿Cuándo los ministros se acuerdan de los partidos? Es decir, que no los nombraron a ellos, sino que ellos son parte de un colectivo. Cuando comienzan a sentir aquí en el cuello unos pinchazos. Siento que vienen por mí. Claro, siento que vienen por mí y ahí se acuerdan. Y le piden al partido que haga algo. Y que muestre la patota. En eso los medios tienen el termómetro perfecto, que dice, hay un ministro cuestionado y cuando ven que le ponen el micrófono a 1, 2, 3, 4, 5 y nadie lo sale a defender, dice, este ministro está más solo que Rambo. Así es. Oye, apuestas para mañana, no nada de comida, no me refiero a qué va a pasar. Estaba convocada a las 8 de la mañana en La Moneda, está convocada la reunión de Boric con Kast. Era por Sala Cuna, así partimos, pero tenemos entre medio todo esto que hemos contado durante el día y Bachelet. Primero, ¿va o no va? Hasta ahora va. Ya. Y con puesta en escena va a ser bonita. Ya. Le creo a Rodrigo que está reporteado. ¿Y cuál es tu apuesta? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Vamos a terminar hablando de Bachelet? No creo que terminemos hablando de Sala Cuna, con todo el respeto que me merece el proyecto. No. Jodido. Pero si aceptó Kast ir a La Moneda, es porque va a ir en voluntad de recoger el guante. Pues el guante era por Sala Cuna. Sí. ¿No? Así lo dijo por lo menos en el discurso del presidente. De hecho se ha dicho que es por el FES y Sala Cuna. No, sí. Y dijo, dudo que nos pongamos de acuerdo en el FES. Algo así. Sí, Congreso Futuro, ahí lo dijo. Pero en Sala Cuna estamos bien cerca y tal vez haya que hacer un intento. Claro, no nos sorprendamos como este proyecto Sala Cuna lleva tantos años en el Congreso, ha estado tan cerca de salir tantas veces. Recordemos que fue el propio Gabriel Boric quien lo paralizó la última vez, ¿no? Cuando en el gobierno de Sebastián Piñera. Que a mí me sorprendería que el presidente electo José Antonio Kast llegara con una propuesta.
¿no? Claro. Decirle, perfecto. ¿Usted quiere que Pero, lo aprobemos? Aquí está. Estos son los cambios, porque los cambios, siendo respetuosos del Estado de Derecho, tiene que implementarlo, esos cambios, el propio Ejecutivo. No los puede hacer una moción parlamentaria, tiene No, que ser el Ejecutivo. Entonces, le va a devolver la pelota al presidente Gabriel Boric, ¿no? Le va a decir, bueno, usted hace estos cambios, nosotros le aprobamos la sala. Porque además, déjame dar vuelta un poco tu cuña. Yo, con el respeto que me merece la expresidenta Bachelet, creo que es tremendamente importante el proyecto Sala Cuna. O sea, de hecho, si salen hablando de eso, para mí es una mejor noticia, no porque lo aprueben o lo rechacen, es una mejor noticia que si salen hablando de la candidatura o no candidatura. Por lo demás, igual que como está pasando en otras cosas, la viabilidad de esa candidatura, juzguémosla por lo que están haciendo los cercanos a la propia presidenta Bachelet. Po. Esto dice por Pablo Narváez. Así es. Así es, que se matriculó en otra candidatura. Así la propia. es, sí. Tomó un seguro. Sí, pues se fue para el lado. Sí. Oye, ¿será porque la nueva candidata es paisana igual que Fere, que se nos cambió de caballo? No, si no tengo, no me he cambiado de caballo. Yo en esto estoy Dejó a la pobre Michelle Bachelet ahí sistemáticamente en contra de los intereses de Donald Trump, en lo que sean. ¿Cómo se llama la candidata de él? Por aquí la tengo. libanesa, ¿no? Ivonne Baki. Ella es la carta de Trump. Entonces, dejó instalado Boric el nombre de Bachelet y sabemos lo que va a pasar, ¿no? O sea, con la posibilidad de veto a Estados Unidos ya, ¿para qué? ¿Para qué seguimos conversando? Vamos a ver Podría qué haber tenido pasa. a ver, perdona, podría haber tenido sentido igual. Si no es solamente, hay cosas que en política tú tenés que hacer porque hay que hacerlas, pero tienen que ser parte de un diseño. Por ejemplo, si estuviese alineado a un montón de países y si se produce una conversación al respecto, bueno, puede tener sentido para poner temas arriba de la mesa, para poner incluso una negociación arriba de la mesa. Pero no parece que sea parte de un diseño tan cuidado. Creo que fue más bien un ingenio. Y lamentablemente aquí creo que también tuvo más que ver con el entorno de la expresidenta que con ella misma. Esa es mi impresión. Mira, ahí también harto para conversar. Estamos, ¿a cuánto estamos? A 14, o sea, estamos 6 días en el gabinete. La próxima semana vamos a tener el gabinete nombrado por José Antonio Cast, con el perfil de cada uno. Ya 56 días del 11 va. 56 días de Boric, vamos a ver qué pasa en esta semana. Se nos fue volando, Comando Jungla nuevamente, gracias Camilo, Gonzalo. Entretenido programa, viste que me echaron de menos al final. Igual salió bien, ya, qué bueno. No pasó nada en la Open, entonces. No pasó nada en la OP. Siempre fue- puede pasar fue- algo. ¿Y un cuántos puro días OPE. estuviste ausente? Uno. Solo uno. Solo dije que me toca la jungla, Se así que saltó la- aprovecho se de saltó. cuidarme. Era muy duro los miércoles. Sí, son muy duros los son muy miércoles. pesados. No, Es un obrero del periodismo. sino que sí. hasta la última semana de enero, ¿cierto? Así es. Ya, listo. Hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chau, chau. Aguante la jungla. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.